Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de nanointervenciones con literatura y ciencia que organizamos desde el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias, el CEDINTEL, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco del proyecto Transarch, Archivos en Transición. Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de siempre, tanto a Ediciones UNL como al IUCSO Litoral. En esta oportunidad tendremos el agrado de contar con la intervención de la profesora Rosana Mestre Pérez, de la Universidad de Valencia, y sin más, le doy la palabra al profesor Bruno Grossi, quien estará a cargo de la coordinación del evento. Cuando quieras, Bruno. Bueno, gracias Dani. Bueno, la presento a Rosana Mestre Pérez, es profesora titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Es licenciada en Filología Hispánica, licenciada en Comunicación Audiovisual y diplomada en Lenguajes Audiovisuales en dicha universidad. Su tesis doctoral es sobre cine español, después si podemos puede explorar un poco eso. Ha sido visiting instructor de grado en Longwood College de Virginia, Estados Unidos, y de posgrado en Study Abroad de esta universidad en Mérida, Venezuela. Ha impartido docencia de doctorado en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Y acá vamos a un poco reconstruir algunos de los temas de ella. Desde un enfoque interdisciplinar, su labor investigadora se centra en dos ámbitos: la comunicación digital y la relación entre cine y turismo. En el primero forma parte de los grupos NAPSET e ACOM de la Universidad de Valencia, con los que investiga el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de competencias audiovisuales, especialmente en el ámbito de los géneros metaliterarios digitales y la inteligencia artificial generativa. En cuanto al segundo ámbito, es directora del grupo de investigación Cine, Imaginario y Turismo, pionera en España en este campo de estudio. Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación y proyectos de innovación educativa, que es como una de las patas importantes como de su trabajo. Ha participado en centenares de congresos académicos, nacionales e internacionales, cuenta con numerosas publicaciones, y entre las relacionadas con estas se encuentra la coedición del libro Los géneros literarios digitales en la investigación y la enseñanza universitaria, aplicaciones educativas y profesionales, en el que es coautora de los capítulos Alfabetización audiovisual mediante el book trailer, el video poema y el ensayo audiovisual, y otro, la realización de proyectos audiovisuales en el aula, grabación y edición de video con dispositivos móviles. Es coeditora también del libro Ficciones y Turismo, propuestas, experiencias y representaciones, que se publicará en el 2025. Bueno, esa es alguna de la información más importante para conocer un poco el trabajo de Rosana. Le agradecemos por estar acá y bueno, y la escuchamos y después nos quedamos para charlar un poco en relación al trabajo. De acuerdo, muchas gracias a todos. Bueno, lo primero, efectivamente, quiero dar las gracias a todos por acoger esta actividad y especialmente en estas fechas un poco difíciles y también por acoger mi presentación dentro del marco del proyecto Transarc. Estoy trabajando con dos pantallas, a ver si no me lío. Aquí está el índice, lo que voy a presentar sobre Google Street View. Mm, a ver, aquí. Hoy quiero hablarles sobre el archivo de imágenes en Google Street View desde el concepto de lo infraordinario de Georges Perec, que publicó en su libro L'Infraordinaire en 1973. En el capítulo Acercamientos a qué, Perec nos invita a cambiar nuestra mirada, a dejar de centrarnos en lo excepcional o lo insólito y observar lo cotidiano, esos pequeños detalles de la vida diaria que, por repetirse constantemente, suelen quedar fuera de los relatos históricos y de la memoria colectiva. Para él es fundamental registrar lo habitual, lo que no llama la atención, pero define nuestra experiencia cotidiana. Google Street View, como saben, es una plataforma surgida en 2007 en Estados Unidos que captura imágenes sistemáticamente en entornos urbanos primero y luego rurales también. Al hacerlo, genera un enorme archivo visual. De esas capturas me he interesado por dos casos que he tomado de dos artículos periodísticos. El primero es el de los usuarios de distintos países que extraen imágenes del archivo de Google Street View y luego las publican en redes sociales.
El artículo es el de Jordi Pérez Colomé, que está indicado el título. Y el otro caso que me llamó la atención y me interesó para conectarlo con este tema es el de la digitalización de las villas marginales de Buenos Aires, que pasan a formar parte de la plataforma años después de haber sido excluidas de la cartografía digital de la ciudad. El artículo de Mar Centenera también se publicó en el mismo periódico. Además de servirme de lo infraordinario de Perec, me apoyo en otros conceptos que creo que enriquecen la observación de este cruce entre tecnología, espacio y memoria en el archivo de Google. Concretamente me interesan las similitudes y diferencias que se dan entre la cámara de Google Street View y el concepto del flaner. También me parece útil la mirada de Roland Barthes a las capturas fotográficas y ciertos conceptos de los memory studies, como la memoria entrelazada, la nostalgia o los juegos simbólicos de poder en las dinámicas sociales. Porque pienso que no debemos perder de vista que la posesión de información sobre las ciudades está estrechamente vinculada a operaciones de poder, aunque esto no siempre sea evidente. En última instancia, la pregunta que propongo para la reflexión es: ¿el archivo fotográfico de Wall Street View es una herramienta de apropiación territorial y de memoria que opera por igual para todos los que tienen acceso a la plataforma? Con estos dos casos voy a intentar ilustrar que no es así para todos. El primer apartado es Google Street View como flaner mecanizado. El concepto de flaner, en la concepción de Charles Baudelaire, remite a la figura del paseante urbano, alguien que recorre la ciudad con una mirada contemplativa, estética y reflexiva. Walter Benjamin, a finales del siglo pasado, por su parte, advertía que la reproducción mecánica de la imagen alteraba la relación con la experiencia, despojándola de su aura original. En el caso de Google Street View, podría decirse que la cámara instalada sobre un vehículo o una bicicleta, la cámara al hombro de una persona o incluso la cámara submarina, cuando esta es la única manera de acceder a los espacios, funciona como una especie de moderno flaner mecánico que se deshumaniza y se vuelve impersonal. A diferencia del paseante de Baudelaire, ya no es un individuo quien observa, sino un dispositivo con ruedas que registra la ciudad de manera automatizada, sin intención narrativa ni estética. Al mismo tiempo, y frente a lo que apuntaba Benjamin, puede decirse que la obra se reactiva a través de la apropiación subjetiva de las imágenes. Así, a diferencia del flaner del pasado, que interpretaba y filtraba la realidad desde su subjetividad, el del siglo XXI documenta sin emoción, sin selección consciente, capturando fragmentos de lo cotidiano con una sistematicidad mecánica. Pero sus imágenes no son estáticas ni vacías de significado, al menos no todas, porque hay algunos usuarios que al recuperarlas de su archivo las reinterpretan y las reinscriben en procesos de memoria compartida. Pasamos al siguiente apartado, que es el primer caso de estudio, Google Street View y la biografía de la memoria en Instagram y TikTok. Efectivamente, las imágenes de Google Street View han adquirido un valor inesperado como dispositivos de memoria. Para muchos usuarios, encontrar por casualidad el rostro de un ser querido, el lugar de la infancia o un espacio que ha desaparecido, se convierte en un acontecimiento inesperado cargado de significado emocional. Lo interesante de estas fotografías, como las que se ven en la presentación, es que no se tomaron con una intención conmemorativa ni se seleccionaron para preservar momentos especiales. Son registros funcionales del territorio que, sin proponérselo, han pasado a operar como vestigios involuntarios de lo infraordinario. En el fondo, la lógica de Google Street View se alinea con lo que planteaba Perec en lo infraordinario, pues captura aquello que solemos ignorar o considerar irrelevante y que es, en realidad, lo que da forma a nuestra experiencia del mundo. Sin el archivo de Google, estos fragmentos mínimos de vida cotidiana quedarían en los márgenes del recuerdo. Esta apropiación de las imágenes se ve amplificada cuando los usuarios las comparten en redes sociales como Instagram o TikTok, añadiendo comentarios sobre el impacto que les causan. Esos microrrelatos biográficos añaden nuevas capas de sentido a las imágenes de Google. Es el caso de quienes encuentran fotos de familiares fallecidos
Por ejemplo, el usuario que descubre a su abuelo asomado al balcón. Según él afirma, verlo ahí en un instante cotidiano fue para él una experiencia profundamente conmovedora. Una de las razones de que estas imágenes impacten tanto es, como apunta el periodista Jordi Pérez Colomé, que nadie posa, todo es real, lo que refuerza su autenticidad y con ello su carga afectiva. Por otra parte, como señala Bach, la fotografía no solo documenta la realidad, sino que certifica que lo representado ha existido, estableciendo un vínculo indisoluble entre imagen y memoria. Además, el efecto que estas imágenes generan en los usuarios remite al concepto de punctum, esa cualidad inesperada que sin intención previa impacta al observador y provoca una reacción emocional imprevista. El punctum de una fotografía es esa fatalidad que en ella me punza, dice Bach en La cámara oculta. En el caso de Google Street View, esta dimensión se activa cuando un usuario encuentra un detalle que para cualquier otra persona sería insignificante. Desde su experiencia personal, los detalles infraordinarios se convierten en una inesperada cápsula de memoria. Un ejemplo emblemático de esto es el comentario del usuario Juan Antonio Mariscal sobre la foto de su abuela con bolsas de la compra. Pueden leer ahí en su comentario, sale con el abrigo de diario, su pelo despeinado. Bueno, mi interpretación de esto es que viendo esa imagen, nadie, salvo él, imaginaría calabacines, acelgas o boquerones en esas bolsas que apenas se ven. Nadie evocaría una tarta de manzana o se fijaría con ternura en el cabello un poco despeinado de la señora. Aunque, como señalan A.J. Davis, la nostalgia no siempre implica un retorno afectivo al pasado, sino que puede funcionar como una estrategia de resignificación del presente. Los Memory Studies, en su permanente revisión de los materiales de la memoria, aportan también un valioso marco de análisis para el archivo de Google Street View. Frente a quienes pueden entender la memoria como un ejercicio aislado o fijo o separado entre colectivos específicos, las reflexiones más recientes insisten en pensar la memoria como un entramado de recuerdos en continua reformulación, donde cada evocación se enmarca en un diálogo con otras experiencias narrativas de los usuarios. El concepto de memoria entrelazada es clave para entender la interdependencia de los actos de recuerdo. Sus principales claves son de aplicación también al caso de Google Street View. Interconexión de memorias, trascendencia de los límites nacionales y culturales, memoria como proceso dinámico, circulación y resignificación, mediación tecnológica y también memoria y poder. Esta interconexión me parece particularmente relevante para conectarla también con el segundo caso de estudio, que sería las villas y los territorios olvidados a partir del ejemplo de la Villa 31 y de la 20 a la 24 en la ciudad de Buenos Aires. La incorporación de las villas de Buenos Aires a Google Street View es el otro ejemplo que llamó mi atención, como he comentado. Aunque se centra en Buenos Aires, es extrapolable a cualquier otra ciudad del mundo, esos barrios marginales o periféricos que muchas veces quedan fuera de la cartografía digital en los primeros años. Hasta que las imágenes de estas zonas empiezan a formar parte de la cartografía digital de Google, estos barrios aparecían como, cito a la periodista Mar Centenera, grandes manchas grises o zonas peligrosas, una imagen similar a la construida en el imaginario colectivo argentino, señala Centenera. La autora también indica que en Argentina hay más de 4.000 villas miseria, una de ellas, la 31, está en medio de Buenos Aires, pegada a la terminal de autobuses, muy cerca de una zona acomodada y que pasa prácticamente desapercibida a la mayoría de la gente. Sus calles pueden ser ahora recorridas de forma virtual gracias a la que Google Street View las ha capturado en una iniciativa conjunta con la
organización Techo y la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, ACIG, para revertir esa invisibilización histórica de estos territorios y sus residentes e integrarlos en la ciudad. En estos territorios vive gente como en el resto de la ciudad, comenta Sebastián Pilo, el codirector de ACIG. Pilo considera que la iniciativa facilitará el acceso de servicios públicos y de emergencias a la villa. También nos dice la periodista que las calles fueron grabadas a pie, con una mochila de Google y con la participación de los vecinos de los barrios, y el material fue procesado para difuminar los rostros, como hace siempre Google Street View con los rostros o datos de identificación personal sensibles. La incorporación de las villas al archivo de Google Street View tiene en primera instancia las mismas implicaciones que el caso anterior. Los usuarios pueden encontrar momentos cotidianos de su pasado que para ellos activan un significado especial y pueden comentarlos en redes sociales. Desde la perspectiva de lo infraordinario de Perec, el Flaner de Google Street View incorpora a su archivo imágenes de estas zonas con la misma sistematicidad que el resto de la ciudad. Lo que antes quedaba fuera del registro oficial, ahora se documenta sin marcas explícitas de exclusión, otorgándoles una visibilidad previamente negada. Esto en sí mismo ya es positivo, es importante, porque, como sabemos, si una comunidad o un territorio no es representado en los mapas digitales, queda excluido del imaginario colectivo y, a menudo, también de la toma de decisiones políticas y económicas. Por decirlo de una forma rápida, lo que no está en el mapa no existe, al menos en muchas ocasiones. Al mismo tiempo, el punctum de Bach, que hemos mencionado antes, permite analizar cómo estas imágenes activan memorias y significados que pueden ser distintos según se ubique el espectador. Para quienes han crecido en estos barrios, el punctum se manifiesta en detalles cotidianos que evocan la experiencia vivida. Pero para quienes las observan desde fuera, en cambio, el punctum surge del extrañamiento ante la marginalidad, ante la percepción de alteridad. Hay aquí una tensión fundamental en la representación de las villas, pues lo que para sus habitantes forma parte de la textura infraordinaria de su vida diaria, para otros puede convertirse en un testimonio visual de excepcionalidad, lo extraordinario. Y es que esta normalización visual dista mucho de ser neutra, lo que creo que invita a hacer algunas reflexiones más. Las cartografías digitales no son meros reflejos de la realidad, sino construcciones ideológicas que participan en la producción de conocimiento y en la estructuración de poder. Una tecnología de poder, en términos de Michel Foucault. Tecnologías como Google Maps, Google Earth y los sistemas de geolocalización modifican las relaciones de poder al estructurar la forma en que las personas perciben, acceden y controlan el territorio. De aplicación a este caso, destaco el papel que estas plataformas juegan a la hora de filtrar y jerarquizar la información, porque, como vemos, la visibilidad de ciertos lugares y datos depende de algoritmos y de decisiones comerciales que priorizan ciertos sectores turísticos, comerciales, institucionales sobre otros, barrios informales, comunidades marginales, conflictos socioambientales, y también juegan un papel importante a la hora de favorecer intereses específicos. Por ejemplo, Google Street View no mapea, como hemos visto, con la misma intensidad todos los territorios urbanos, y la representación visual de un barrio puede estar mediada por la reputación o la inversión económica en la zona. Otro punto importante en la crítica a la cartografía digital es el concepto de colonialismo de datos, que hace referencia a cómo las grandes corporaciones tecnológicas se apropian de la información geoespacial del territorio de todo el mundo sin necesariamente responder a los intereses de las comunidades locales. Este fenómeno ha sido discutido por diversos autores y se relaciona con la imposición de las narrativas externas sobre los territorios. En muchos casos, las representaciones cartográficas no reflejan el conocimiento ni las prácticas espaciales de las comunidades que habitan esos lugares, y el uso de datos espaciales con fines comerciales y de vigilancia. La información geográfica recopilada por empresas privadas puede ser utilizada para segmentar mercados, optimizar estrategias publicitarias o incluso para el control social. En este sentido, la cartografía digital de plataformas como la de Google está lejos de ser un simple avance tecnológico neutro o con simples connotaciones emotivas.
Más bien responde a una lógica de gestión del espacio mediada por intereses privados, estatales y políticos. Mientras que la inclusión puede interpretarse como un paso adelante en la integración de territorios marginales antes invisibilizados, su archivo también puede operar como un mecanismo de control simbólico si la narrativa sigue estando en mano de actores externos. La cuestión central es entonces si la inclusión en la cartografía digital favorece una apropiación real del territorio por parte de sus habitantes, como ocurre en el primer caso comentado, o si por el contrario refuerza dinámicas de vigilancia y gestión externa de la marginalidad, como puede ocurrir más fácilmente en el segundo tipo de casos comentados. Y con esto paso a las conclusiones. Google Street View, en su afán de capturar la totalidad del espacio urbano y rural con esa cámara que funciona como un nuevo flaner, ha terminado registrando lo que George Perec denomina lo infraordinario, aquello que por su cotidianidad suele quedar fuera de los relatos oficiales, pero que en su acumulación construye una verdadera textura de la vida. Sin buscarlo, la plataforma se ha convertido en un archivo impersonal e involuntario que no solo conserva pequeños detalles del pasado, también reactiva el presente porque esas fotografías actúan como un catalizador de afectos y narrativas personales. En este sentido, Google Street View no es solo una herramienta de navegación, sino un espacio de reconstrucción simbólica donde lo cotidiano, mediado por la nostalgia, trasciende su aparente insignificancia para adquirir valor histórico, lo que nos obliga a cuestionar los límites entre la documentación objetiva y la reconstrucción objetiva de la memoria, como nos enseñan los estudios de la memoria. Esto también se aplica a priori a la incorporación de espacios marginados como las villas de Buenos Aires, que adquieren rango de normalidad al ser objeto de capturas fotográficas con la misma sistematicidad que el resto de la ciudad. Sin embargo, la visibilidad no es sinónimo de reconocimiento. Es aquí donde se hace más evidente que las cartografías digitales no son meros reflejos de la realidad ni documentos estáticos, sino interfaces dinámicas y programables, construcciones ideológicas que participan en la producción de conocimiento y en la estructuración de poder. Aprender a ver lo cotidiano en su complejidad, como sugiere Perec, es un desafío. Es un reto que en este caso requiere algo más que tener derecho a la representación. Implica una apropiación del relato. Que quienes habitan esos espacios se agencien la posibilidad de resignificarlos, como será en el primer caso comentado. La pregunta clave sigue abierta. ¿La representación de Google Street View es una herramienta de apropiación territorial que opera por igual para todos los habitantes con acceso a ella o un nuevo dispositivo de vigilancia y regulación externa? La respuesta dependerá de quién controle la narrativa y de cómo esos archivos de imágenes sean utilizados en los debates sobre memoria, identidad y justicia. Y tengo aquí algunas de las referencias, no todas, pero algunas, quizá las más importantes que he utilizado para estas reflexiones. Y con esto, termino, esta se me ha colado. Y les doy las gracias. Gracias, Rosana. Bueno, abrimos ahora un espacio como para conversar un poco en relación al trabajo. Em, No sé bueno, si he ido muy deprisa. no. Estuvo bastante bien el ritmo. No quería No, hacerlo lo excesivamente primero largo y... Sí, lo perdón. primero que pensaba también es en otro texto de Perec, pero justo fui a la biblioteca a buscarlo, pero ya ni me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo si es tentativa de agotar un paisaje parisino o espacio de espacio. Es la idea de registrar lo mismo en diferentes momentos también. En el que efectivamente como si Perec estuviera también en el objetivo como de la reconstrucción de la ciudad, pero eso también como las capas que se van formando en la ciudad a través del tiempo, ¿no? Como si en el primero de los dos casos que trajiste estuviera también eso de fondo, la posibilidad de ver como las derivas de la propia ciudad sedimentada en las propias imágenes. Pensaba ahí como que también como que se puede como echar más, como más también con más categorías o más procedimientos de Perec también para pensar. Sí, Es interesante como porque bueno, justo fui a buscar ahí como el infraordinario y claro, todas las cantidades de cosas que él hace con el espacio es interesante
a su vez, claro, está como la escritura obliga a ciertas cosas que no se pueden hacer, que con la imagen y con cierta posibilidad de la fotografía, sí, pero es como interesante también como esos procedimientos de captura, de archivo, de memorización de la ciudad. Y después lo otro que pensaba también es que introdujiste como la categoría en contraposición a Baudelaire y Benjamin de impersonalidad en el registro, pero después como que toda la deriva fue como para refutar también la impersonalidad. Hay como el modo en el que se construye, las decisiones de por qué se pone la cámara ahí o en qué partes de la ciudad se registra, como que lleva, si bien uno podría decir, hay algo del orden de el modo en el que el dispositivo registra el espacio tiene algo que ver con la impersonalidad, pero también como hay muchas decisiones, un poco también lo que quedó en claro ahí como de tu trabajo en el modo de registrar y de archivar los espacios de la ciudad. Sí, en relación a esto segundo, yo creo que es la paradoja, ¿no? De que es algo que surge con una intención mecánica, funcional y que no tiene nada que ver con el contexto a donde lo he llevado. Pero digamos que como ocurre muchas veces con lo digital que se hace público, luego adquiere vida propia y ya es incontrolable. Entonces, en origen es así, efectivamente, pero cuando los usuarios se apropian de estas imágenes de distintas maneras, resignifican y pasa a tener un valor distinto incluso al polo opuesto, ¿no? De ser algo aparentemente neutro e impersonal a ser algo muy personal, muy subjetivo, no para todos por igual y abierto a distintos tipos de interpretaciones. Y tampoco todo el mundo hace esto, pero leyendo estos artículos también, pues me parecía curioso, por ejemplo, eso de que existen como comunidades que están ahí mirando a ver cómo crece mi planta y eso es capturado por las fotografías de Google Street View, aparte de la curiosidad de ver algo más lejano, ¿no? Pero que incluso hay gente que hace un seguimiento más cotidiano. Entonces, esto ya está fuera de las manos de Google Street View y de su intención y función más pragmática y cobra vida propia. Y en relación Ah, a pero ahí Perec, sí vos hay, lo estás pensando en el plano perdón, de la recepción. Yo te decía como en el de la sí, producción de las imágenes. bueno, ahí Como en la que... producción, bueno, yo creo que sobre todo desde el plano de la recepción. Ujú, Que es cuando digo que tienen vida propia, ¿no? ujú. Que nadie, no han pedido permiso, no, nadie ha preguntado, pero todo esto ha ido creciendo y evoluciona, puede evolucionar potencialmente. Otra cosa es si desaparecen esas imágenes. Me parecía también llamativo, no sé, a mí personalmente me impactó el caso de alguien que reflexionaba diciendo, claro, es que esa fotografía yo ni siquiera tenía conciencia de que se tomó, esa donde apareces tú como niña o niño, por ejemplo, de tu infancia. Ni siquiera sabía que existía una fotografía de mí misma, de pequeñita, por ejemplo, capturada en ese momento. Eso es algo también muy chocante, ¿no? Porque tú conoces las fotografías que ha tomado tu familia en el ámbito familiar, por ejemplo, pero que de repente es como un extraño, tiene una foto de mí y es pública. Es también muy, sí, siempre desde el punto de la recepción esto es lo que me parecía más chocante, ¿no? Y lo otro que pensaba es también en relación, capaz como para traer también a la mesa como parte de otro de tus intereses, como la cuestión del turismo, hasta qué punto Street View, no sé si modificó, si intensificó la gentrificación, o sea, porque supuestamente una herramienta, un dispositivo, uno tiene mayor información, uno, por ejemplo, necesita ir a un lugar, verifica dónde está tal hotel, etcétera, etcétera, pero digamos, si en la práctica, como vos decís, no construye narrativa de lugares más deseables, lugares peligrosos, etcétera, etcétera, en relación, por ejemplo, a cómo se construyen eh, los recorridos turísticos. Bueno, yo esto, Google Street View y turismo realmente no lo he investigado. Intuitivamente te diría que sí, porque
dicho lo dicho y con todas nuestras experiencias personales, pues efectivamente son imágenes que nos influyen en nuestra percepción y en nuestra construcción del destino que no conocemos. E incluso si lo conocemos lo puede resignificar, porque a lo mejor es una parte de esa población que no conocíamos o no conocíamos demasiado bien. Mi trabajo ahí se centra, es más con el cine, como el imaginario que construye el cine puede ser un factor inductor de turismo, que de hecho lo es, porque bueno, hay un estudio de 2017 que se publicó en el 18 que hablaba de 80 millones de personas viajan en el mundo movidos en algún grado por lo que han visto en la pantalla, y eso no es algo menor. Nosotros empezamos a estudiar esto en 2005, cuando esas cifras no eran así, e incluso nadie decía, gente decía, eso no es muy interesante estudiarlo, pero sobre todo el éxito de ciertas series que han sido siempre películas, claro, que es lo que nosotros empezamos analizando, pero luego también series como Juego de Tronos o La Casa de Papel, estas series que tienen mucho éxito a nivel internacional, pues influyen. ¿Y quién de nosotros no ha ido a un sitio diciendo, "Ah, me gustaría ver, incluso aunque sea una película de Woody Allen, ¿no? De recrear el Nueva York eh, de grandes directores, por ejemplo"? Entonces, claro, ahí hay bastante complejidad. Justamente ahora lo último que estoy trabajando es el cine indio rodado en España, y cómo hubo una película que se llama Zindagi Na Milegi Dobara, que en español se tradujo como Solo se vive una vez. Esta película, por ejemplo, fue un hito en India, porque España no era un país conocido, no era un destino turístico, no estaba en los mapas de los destinos turísticos. Y bueno, hay una canción que se llama Señorita, que se canta la mitad en hindi y la mitad en español, y fue el hit del verano en India, un país donde las canciones de las películas son casi más importantes que las películas. O sea, para que una canción que la mitad es en español, que nadie va a entender, sea el hit del verano en un país como India, nos da la medida del impacto que puede tener una película así, y que a partir de ahí se incrementó el turismo indio en España, como, bueno, como ha ocurrido también con otros casos más conocidos, ¿no? Entonces, es muy interesante desde mi punto de vista, que lo que me interesa sobre todo es el análisis fílmico, cómo se construye la imagen del destino y de los visitantes de la ciudad de origen. Entonces, por ejemplo, es muy interesante ahí comparar una película estadounidense sobre España, una serie francesa sobre España, una película india. Entonces, realmente, ¿qué imagen de España están construyendo ahí? España como destino. Están construyendo la imagen que su espectador ideal, que su destinatario ideal, espera encontrar. Sí. Vicky Entonces, Cristina Barcelona, lo primero que se me viene. exacto, exacto. Eso es lo que los estadounidenses esperan encontrar. Desde el punto de vista, a mí, por ejemplo, esa película no me gusta nada, me parece Sí, nada. un horror, ¿no? En términos de estereotipos. Pero está reforzando los estereotipos que los estadounidenses van a ver, o sea, esperan encontrar, como por ejemplo The Way, El Camino, no sé si la habéis visto también, sobre el camino de Santiago. Pues esa película es un poco más moderada, porque sí que conocen un poco más España, pero ahí están los estereotipos de los gitanos, de los españoles pasionales, bueno, todas esas cosas que se repiten tanto en ciertas cinematografías. En cambio, miras el cine indio y ¿qué España aparece? Pues eligen las cuestiones, por ejemplo, visualmente a nivel icónico, lo más impactante, porque ellos buscan imágenes impactantes, arquitectónicas, paisajes, a los potenciales turistas que pueden viajar a España, que son de clase media alta o alta, claro, para permitirse un viaje así, pues les gustan los espacios amplios, limpios. Entonces resulta que la España que construye ese cine es todo súper bonito, todo es súper impactante, todo es muy limpio, muy amplio, el nivel de vida es muy alto. Entonces, todo está sesgado en última instancia por el público al que te diriges. Para mí la manera más interesante de ver esto es comparar distintas eh, cine de distintas nacionalidades en este caso sobre España, que es lo que yo trabajo, y ver cómo construye la imagen de España de formas muy diferentes. Ujú. Con lo cual,
la imagen en sí misma no es nada, es lo que en cada momento se decide. Todo es parcial, todo es real, porque se basan en hechos. Esas cosas que salen estupendas y maravillosas existen en España, como cualquier país, tiene cosas estupendas y maravillosas y cosas no tan estupendas ni maravillosas, pero en cada película pues se construye un imaginario y eso también nos influye a nosotros de me parece atractivo ese destino o no, no me gusta nada y no tengo interés. Y esto incluso a extremos paradójicos, porque a veces hay gente que se ha ido a lugares de catástrofes, por ejemplo, o incluso a la serie esta que se rodó donde hubo un accidente nuclear y la gente va a estar allí. O sea, hay informaciones sobre turistas que van a estar los 30 minutos máximos que te dejan estar, porque por encima de 30 minutos ya te contaminas con radioactividad. O sea, ¿quién elige ir a un viaje turístico para estar expuesto a radiación Mm. 25 minutos? Sí, también tiene efectos performativos sobre el propio pueblo. Y me acuerdo esa frase de Hugo Santiago en Las veredas de Saturno que dice Francia entera es un conjunto de personas que hacen que actúan de Francia en Francia. Es como la idea como que cada uno compra también como su propio estereotipo, o sea, no es que o se adecúa a lo que se espera también. Es interesante también eso. Claro, ahí también depende de cómo se percibe el turismo. Si el turismo es la fuente de la economía y se valora muy positivamente, pues claro, todo se subordina a, por ejemplo, en el caso de las películas del Señor de los Anillos, hubo en Nueva Zelanda, hubo una aerolínea que pintó los aviones con imágenes de los personajes de la película y los propios eh, los asistentes de la navegación, ¿cómo se llaman? Vamos a decir las azafatas, pero ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra. Bueno, el personal de dentro del avión iba vestido, disfrazado de personajes de la película, para agradar al turista y para introducirlos en ese mundo ficcional ya desde la propia experiencia del viaje. Y luego tienes otros destinos, como por ejemplo en España, el caso de Barcelona, que están tan saturados en la zona vieja y que pues suscita más bien incluso rechazo o reticencias, sobre todo por la gente que vive en esas zonas y no vive del turismo. Porque claro, no encuentras un lugar donde tomarte un café, el precio se dispara, igual con la vivienda. Entonces, sí que te adaptas al turista, pero dependiendo de la imagen, del imaginario que se imponga allí sobre el concepto de turismo, que en algunos casos es muy positivo y en otros pues puede llegar a ser negativo, muy negativo. ¿Viste una de mis películas favoritas, Los Ángeles Play Itself, No, de Tom no la Anderson? conozco. Para mí es como, es un ensayo fílmico, documental de eso, por ejemplo, sobre los modos de representación de Los Ángeles en películas extranjeras, en películas locales, el modo de uso de los edificios, es decir, edificios modernistas que se usan para películas de terror, para películas en las que ahí está el amante, digamos, o para el amante sofisticado, para el atesorador de arte, como el mismo edificio, por ejemplo, se usa para distintas cosas, quiero decir. Sí. Y los modos en los que la ciudad ocupa dentro de las narrativas, ¿no? Como cuando el modo que vos lo estabas también presentando como estaba pensando todo el tiempo en esa película y me parece como muy definitiva para pensar como Sí, por lo que dices, sí, sí, he tomado nota, la veré, porque efectivamente es esa idea de resignificación. O sea, el edificio es lo que es, o el referente espacial geográfico es el que es, pero tú lo resignificas construyéndolo según tus objetivos, asociándolo a determinadas narrativas, a determinados significados, y lo que para unos puede ser un horror, para otros es muy positivo. Y al mm, final pues un poco como nos enseña la semiótica, ¿no? La clave es el destinatario, el lector ideal de ese texto mm, fílmico en este caso, ¿no?
el productor y el director se dirigen a su target, a su público, y lo construyen en función de lo que ellos esperan encontrar. Entonces, ¿cómo sabes cómo se construye? Busca el público, busca sus expectativas, qué es lo que ellos esperan encontrar, y eso es lo que vas a buscar, sabiendo a quién se dirige, lo que no significa, claro, que todos se dirijan al mismo público. Los directores que hacen un cine pues menos comercial, es que porque tienen un público diferente, que saben que van a comprar eso y que prefieren eso, no quieren, no esperan un producto comercial. Entonces, no es tanto la nacionalidad de un público español, un público indio, un público argentino, sino ese director y ese productor a qué target se está dirigiendo en su contexto. Yo quería hacerte una pregunta, Rosana, sobre lo que estabas hablando antes de las imágenes de Google Street View. Y está, porque vos en un momento, yo pensaba, ¿no? Esta cuestión de, que como que no lo escuché en la charla, esto de si hay una regulación, porque en un momento vos decías que hasta determinado tiempo no habían ingresado como, digamos, a las villas y demás ahí en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es esa cuestión? Pues la verdad que nunca me lo puse a pensar, o sea, hacía eso, ¿no? De tengo que ir a tal lugar a ver si existe, digamos, tal lugar. Pero no sé bien cómo se maneja, qué relación tiene con los estados. Pues a ese nivel de autorizaciones la verdad es que no lo he investigado. Sé que sí que por lo que he leído que en distintos países ha llegado en fechas distintas. La lógica es ir de lo grande a lo pequeño. Entonces ha empezado por las grandes ciudades y luego ha empezado a ir a espacios de ciudades medias o de pueblos, de espacios rurales también, siempre que estén habitados, pero te encuentras caminos que comunican. Sí que sé que, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, Suiza o Austria, sí que hubo problemas legislativos porque, o sea, legislativos no, o sea, problemas con la legislación vigente en esos países en cuanto a la privacidad. Porque, de hecho, en Suiza hubo una sentencia en contra, lo que obligó a que Google hiciera esto de la distorsión de los rostros, a veces incluso puede ser de las matrículas de los coches, o sea, de información privada que puede ser sensible, hacerla pública. Entonces, en países que tienen una legislación más restrictiva en este sentido, pues Google tuvo más problemas para implantarse porque entraba en conflicto con esa protección de datos y de la privacidad. Pero bueno, como por otra parte se ven tantos beneficios a utilizar esta herramienta, entiendo que siempre se han buscado soluciones de acuerdos, ¿no? Que pueda pasar, pues sí, se permite que fotografíe, pero distorsionando esos rostros o lo que sean, especialmente si son niños, por ejemplo, cosas así, para que sea factible hacerlas públicas. Y por otra parte, yo creo que a nivel gubernamental es de interés que esto exista porque interesa en muchos aspectos. Claro, queda feo ahí la mancha, la mancha de la zona gris no cubierta, pues es como simbólicamente y visualmente muy elocuente de quién está dentro, quién está fuera, lo que se considera normal, lo que no se considera normal. Entonces, creo que eso es muy llamativo y también quizá de ahí el esfuerzo por penetrar en esas zonas eh, con dificultades que pueden ser de distinto tipo. En este caso es por cuestiones sociales, pero pueden ser también de accesibilidad geográfica, que sea difícil. Em, Entiendo que el interés es cuanto más mejor, porque al final la mancha gris tiene como una connotación negativa, sea cual sea la causa. Y luego también hay zonas que, por ejemplo, pues si es una zona militar o una zona así sensible, que Google la pone una mancha o algo que dificulta visibilizarla conscientemente. O sea, eso no es porque no hayan accedido, sino porque es una zona sensible también que se deja fuera oficialmente y con la autorización del gobierno o quizá a petición del propio
gobierno o autoridades locales para que no pueda ser un objetivo de un ataque terrorista o cosas así. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Habéis mirado alguna vez las imágenes de Google Street View? ¿Os habéis buscado? ¿Habéis buscado vuestra ciudad, vuestro pueblecito que conozcáis? Yo siempre busco lo que te decía antes, si voy a algún lugar de vacaciones o algo, sí lo busco, digamos, ¿no? Que exista la dirección, digamos, que te están diciendo que está. Pero bueno, recién cuando estabas hablando me fijé acá que yo vivo en Recreo, que es en una parte más rural, y no, mi calle en sí no está, así que dije, bueno, acá, o sea, están todas las de alrededor, pero bueno, justo acá no está, pero sí es... no sé, nunca me lo había puesto a pensar. Y esto también que decías, ¿no? De esto de las imágenes que quedan. Por ejemplo, ahora me estaba fijando y decía 2025. Y vos, en lo que estabas en tu charla, hablabas como de imágenes que ya estaban. Eso como que no sé, no entendí bien a dónde, como imágenes de antes, ¿no? Que decías, bueno, un niño, o sea, una persona más grande que se ve como niño en una foto que le sacaron hace mucho tiempo que no sabía. Tú entras y no es siempre, pero en muchos casos tú tienes el archivo y te pone la fecha. Te pone Ah, 2023, 2022, 2021, que hay algunas imágenes que yo he mostrado antes de la presentación, que era el Rincón de los Patos este, que lo he mostrado en distintas fechas. Vuelvo atrás, a ver si lo encuentro. Y pero eso ni sabía que funcionaba así como un archivo. Yo pensé que era, bueno, del momento presente, digamos, ¿no? Más o menos. vale, esta, por ejemplo, no, esta, sí, esto es el Rincón del Pato y veis ahí las Ujú. fechas, 2014, 2016, 17, 18, y es el mismo lugar con los cambios que ha ido experimentando. Entonces, no siempre te da la opción y tú no puedes elegir las fechas, son las fechas que te da. Pero ahí es donde, pues a lo mejor una persona no sé, de 20 años se puede encontrar con a sí misma con 8 años, porque a lo mejor ese periodo sí que ya está documentado y te ves a ti misma o una persona más joven de 15 con 7 años menos. Pues ahí estás de pequeñita o de pequeñito. Hay una foto por ahí que está en una bicicleta con el abuelo y cosas así. Em, yo creo que, no sé, me parece que, que puede tener un valor, no sé, incalculable. O sea, cuando entras en esta lógica y realmente te encuentras y eso te activa esas emociones, creo que puede ser muy intenso a nivel subjetivo. Y a la vez, pues también tiene cierto peligro, ¿no? Como creo que le usa el otro ejemplo, de observar la alteridad y no buscar lo infraordinario subjetivo personal, sino lo extraordinario, lo raro, o lo que te parece ridículo, o lo que te parece feo, eh, pero bueno, también eso está ahí y es incontrolable. Cualquiera puede hacer esas observaciones o tener esas percepciones. Si ves, por ejemplo, en estas imágenes, esto que aparece por abajo, en pequeñito, son los distintos años disponibles. Este es el que he elegido y abajo los otros. Está ahí como si fuera de película, una película. Aparece así documentado. Por mi parte, Rosana, agradecerte porque, bueno, planteaste un montón de asuntos que creo que en la diaria de la utilización de la herramienta no nos preguntamos y que definitivamente dan lugar para pensar en esas narrativas de lo extraordinario que, bueno, nos involucran además, ¿no? Entonces, bueno, pensaba también en la literatura eh, que se construye en relación con ese instrumento, ese autor español
Agustín Fernández Mayo, que ha trabajado sobre algunos registros del Google Street View. No sé si conoces su obra, que, No. bueno, que de alguna manera se refuncionaliza, si se quiere, la imagen al ser incluida en la narrativa en papel, ¿no? Y es también otra forma de ingreso sobre estos relatos de lo cotidiano bueno, que se van abriendo con posibilidades infinitas, me parece. Así que, bueno. Sí, ahora te he dicho que no, pero sí que ahora que recuerdo que sí que hay un autor, no sé si es este, que ha hecho obra literaria efectivamente a partir de imágenes. No recuerdo el nombre, pero sí que lo encontré y me pareció también que es algo como interactivo. Son libros No, no, interactivos no, son libros en papel. en papel, ¿vale? Tiene como algunas derivas, sí, en otras textualidades, pero los textos, en realidad los principales son en papel. Vale, pues buscaré más información sobre eso. Sí que me encontré a alguien que había hecho como un libro interactivo, de a partir de estas imágenes crear relato literario y publicarlo online todo junto, que también es, bueno, otra forma de darle efectivamente resignificar y darle más formas de trabajar estas ideas. Y otra dimensión interesante eh, que me parece que es relevante es el caso de los sitios donde ha habido catástrofes. Por ejemplo, probablemente sabéis lo de la Dana que ha ocurrido en Valencia, de las inundaciones en las zonas metropolitanas. Y, por ejemplo, esas imágenes han servido mucho. Ahora es muy reciente y no hay mucho archivo, pero sí que va a ser interesante cuando pase más tiempo ver y se acumulen en el archivo imágenes cómo eran esas zonas antes de la catástrofe, antes de la inundación y después, por ejemplo. También es un material fotográfico. De hecho, yo busqué algo sobre esto y vi que ya hay aplicaciones que son de pago, o sea, que ya se está sacando rendimiento a todo este capital fotográfico que para hacer no solo informes oficiales, pero también reportajes periodísticos y luego a título personal, claro, mi casa que estaba ahí y que ya no está, o en qué condiciones ha quedado mi casa, mi terreno, el coche por ahí flotando, cosas así, ¿no? Que son imágenes muy duras y muy impactantes que el antes y el después, pues también tiene incluso varios después, se ha ido, por ejemplo, mejorando, una evolución positiva y de repente un cambio radical en negativo que pues son también documentos visuales de mucho interés en esa dimensión. Bueno, creo que hemos pasado por varios temas. Eh, bueno, te agradecemos, Rosana, por tan interesante charla y por alguna deriva ahí que fuimos charlando que estuvieron muy copadas. Y yo a vosotros, muchas gracias por vuestras aportaciones también y reflexiones, que las tendré en cuenta. Intentaré hacer una versión escrita y aprovecharé algunas de las ideas que han salido yo creo que el tema da mucho de sí, no quería alargarme y quería centrarlo en algo muy concreto y específico que fuera relativamente fácil de luego darle vueltas, pero realmente ha sido muy interesante el ver que tiene muchas extensiones y que hay, incluso lo que comentabas también, la parte literaria, que hay todo un campo para ver esas interacciones entre lo propiamente literario, incluso desde lo infraordinario y más allá de lo infraordinario de Perec. Pues nada, muchas gracias a vosotros también por vuestro tiempo. Chao.